Como todos los artistas y bandas, TV Gear tiene su origen, uno prácticamente desconocido si me preguntan. Aunque ya habían lanzado varios EPs como banda, su primer mixtape fue The Wild The Innocent de TV Shuffle en 2012, que incluyó un total de 15 temas, y al año siguiente, en mayo, justamente un año después de que salió el mixtape, hicieron un recopilatorio de sus dos primeros EPs, que al igual que el álbum no se pudieron publicar debido a que no se podían liberar los samples. Hay un montón de cosas más de qué hablar sobre los unreleased de TV Gear, y si esto recibe apoyo, divagaré más profundo en este tema. El hecho de que no pudieran liberar los samples y la posible demanda hizo que decidieran cambiar su forma de usarlos, y en junio de 2013, al mes de haber lanzado su recopilatorio, lanzarían otro EP con el estilo que los había caracterizado, pero ahora con los samples liberados y con toda la libertad de subirlo a plataformas de streaming. Ese es Lonely Woman, un EP el cual marcaría una revolución con TV Gear y cambiaría su forma de hacer música, pero sin dejar de lado todas las historias cínicas y melancólicas que tanto forman parte de ella. Si esto te interesa, quédate porque te presento de qué trata Lonely Woman. Lonely Woman abre con She Smokes in Bed, una canción que se puede sentir algo caótica y que tiene un final bastante trágico. Aquí nos hablan de cómo alguien puede caer poco a poco en un bucle infinito de autodestrucción, en el cual es bastante complicado darse cuenta por uno mismo que estamos en uno, y cuando te des cuenta puede ya ser demasiado tarde para un cambio. La historia va de Mary, una chica que la encontramos limpiando las cenizas de su ropa. Habían restos negros en el piso y mientras el humo llenaba su habitación, solo se alcanzaba a ver la punta de su cigarrillo mientras ella fumaba en su cama. A ella no le importa su bienestar, y si no se preocupa por ella misma, ¿por qué lo haría con los demás? Incluso el narrador se pregunta cómo puede vivir de esa forma, y asume que cualquier día se prenderá fuego la cabeza mientras ella fuma en su cama. Y en la noche pasó una tragedia. Sirenas sonaban, los vecinos acechaban a través de su ventana y los policías buscaban entre los escombros de la casa mientras se prendía en fuego. Y a pesar de buscar por horas, no terminaron encontrando a nadie, porque ella fumó en su cama, terminando así su ciclo de autodestrucción. Si sigues acá es porque te está interesando. Dale un like que me serviría mucho y quédate porque esto se pone mejor. Laura es en mi opinión lo mejor del álbum, y un dato curioso es que está inspirada en Laura Nyro. Trunk parece que le dedica la canción a Laura, que habla de ella como un crush o amor platónico, que aunque sabe que es un amor imposible, le dedica esta canción. Trunk está recostado en su sofá, aburrido, escribiendo letras sin tantas ganas y sintiéndose como un mentiroso. Él piensa sobre Laura, sobre todas las canciones que canta y su forma mágica de hacerlo, que casi se le olvida que no son para él. Y aunque él sepa que está muy lejos de ella y es casi de otro planeta, él no irá, aunque en donde él está sea más frío y solitario, pero al menos se siente algo más conforme escribiendo canciones sobre ella. Ahora él está acostado en su cama, tratando de encontrar su propósito y se cuestiona para qué sirve todo esto, si al final vamos a morir o algo peor para él, llegar a mediana edad sin haber conseguido algo. Aquí haciendo referencia a ese miedo de ser adulto sin haber logrado nada aún. Trung aún recuerda lo que Laura le dijo. ¿Cómo será cuando ella se muera y ya no esté con él? Tal vez haciendo alguna alusión a que él la veía como su madre, pero él se responde que ella ya logró algo y él aún sigue aquí, mientras su mundo se está derrumbando poco a poco. My Girlfriend trata sobre sentirte solo, y lo cuentan con la historia de un chico que tiene una novia con depresión, narrado sobre una instrumental muy bonita pero con unas letras que sin dejar de ser dulces o tiernas, suenan bastante tristes. La canción comienza con el chico hablándonos de cómo su novia nos anima a hacer cosas cotidianas como salir de su casa o incluso vestirse. También cuando él llega del trabajo la encuentra viendo películas o mirando su celular.
Él piensa en dejarla, pero no quiere quedarse solo, y se justifica diciendo que nadie quiere estarlo. No one wants to be alone. Pese a todo, él aún se preocupa por ella. No le importa cuando sale con sus amigos y para que se la pase mejor la dejan borracha. Él la lleva a la cama, le da un beso en la frente y todo estará bien hasta la mañana siguiente. My Girlfriend es una reflexión sobre cómo nadie puede ser perfecto y cómo las relaciones pueden tener momentos malos o agridulces, pero pese a todo volverán a reír como antes. Aunque pienses en esos recuerdos donde todo era mejor, nunca estaremos satisfechos aunque las cosas no necesariamente estén mal y tenemos que aprender a vivir con eso. Esta canción fue una de las más conocidas cuando TV Girl era considerada underground, y es que Easier to Cry habla sobre la nostalgia y el recuerdo donde el pasado siempre fue mejor. La canción comienza hablando sobre una chica que se encontraba fumando, mientras recordaba cuando era joven y cómo todos los hombres con los que salía la llamaban por teléfono y le dejaban flores en la puerta. Ella lo recuerda con mucha tristeza, ya que esos días quedaron atrás, y aunque al recordarlo se hubiera querido matar, solo podía llorar. Ella busca consuelo en el alcohol, haciéndolos ver que son sus amigos y que están ahí para ayudarla, nombrándolos Jack y Jim, que son una referencia a las marcas de whisky Jack Daniels y Jim Beam. Ella despierta de la resaca del día anterior y dice de forma resignada que el amor ya no es para ella, mientras se seguía deprimiendo. La canción termina con un poema que dice que el llorar simboliza todos sus romances pasados, mientras ella espera que el tiempo desaparezca su dolor. Melanie habla sobre la superficialidad y cómo las personas se vuelven copias a otras. Hablan sobre Melanie como una mezcla o que tiene una gran similitud con varias chicas que son el tipo de personalidad que el narrador piensa que no tienen profundidad. Melanie se la pasa hablando de un montón de cosas sin importancia y que ella piensa le dará algún tipo de estatus social. Luego el narrador se pregunta cómo puede ser de esa forma, si alguien realmente la amó y pensando qué será de su vida futura y de sus futuros hijos. Melanie tampoco sabe cómo relacionarse. Ella necesita constantemente de alguien para estar bien o bueno, divertirse. El narrador cuenta cómo ella solía salir con alguien de la banda y cómo iba con sus amigos y cuando llegaban a la camioneta uno le ayudaba mientras vomitaba, significando cómo vive y actúa sin ningún tipo de control. La canción termina con un poema cantado por Ron, acompañado por un lindo arpegio de guitarra. Melanie es una burla un poco satírica de cómo son esas personas que solo actúan para aparentar ser algo y ampliar su círculo social, y cómo, aunque ni siquiera se den cuenta o sea su intención, se terminan pareciendo unas a otras. De esto es lo que tratan las canciones de Lonely Woman. Si te gustó, dale like, suscríbete si quieres ver más videos, comenta qué te pareció y si te gustó mucho, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría demasiado. Esto ha sido todo por mi parte, yo soy French y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.